Versículo 5. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando lo tengan me responden con un poderoso amén. Gloria a Jesús. Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Y lo voy a leer yo en esta nueva versión internacional que dice así. Permaneced en mí y yo en vos, y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará fruto, mucho fruto. Separados de mí, nada soy. En esta versión dice, nada podéis hacer. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que hoy, Dios mío, usted nos va a hablar. Te pido, Dios mío, que sea usted tocando nuestro corazón, hablando a nuestra vida. Que hay una transformación, Dios mío, de lo interno, de lo más interno de nuestra vida, Señor. De nuestro interior hacia afuera. Que hay un cambio radical en nuestra vida, Señor. Háblanos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, nuestra atención a tu palabra, porque ella nos da vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor dice permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. El Señor Jesucristo le está hablando a la iglesia en estos tiempos que esto es de permanecer en lo que el Señor nos ha ordenado, en lo que el Señor nos ha dicho por medio de su palabra, que debemos de permanecer en Él para que Él también permanezca en nosotros. Cuando habla la palabra de Dios de la vid significa Jesús. Significa ese árbol hermoso donde las ramas, en otra versión dice los pámpanos, donde van conectados, donde van pegados a la vida, donde lo que lo nutre. Eso es la vida del cristiano. El que vive pegado al Señor, el que se mantiene permaneciendo a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, de cualquier enfermedad o de lo que estemos pasando. Esto es de permanecer. Diga conmigo, hay que permanecer. Amén. El evangelio del Señor es esto. Nada podéis hacer sin mí. Si queremos llevar fruto, tenemos que estar pegados a la vid. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que estar pegados al Señor. En ninguna manera tenemos nosotros que retroceder, sino de seguir avanzando. Cuando la Biblia dice de permanecer y estar pegado a la vid, dice que daremos fruto. Y el fruto que nosotros vamos a dar es por lo cual nosotros fuimos creados o lo que Dios está depositando en nosotros. Si nosotros somos cristianos, el fruto que vamos a dar es el testimonio que Jesús ha hecho en nuestra vida, de que hay vida, de que hay salvación, de que hay esperanza. Y siempre en nosotros va a haber una palabra que va a levantar a la persona. Siempre en nosotros va a haber una actitud diferente. Un comportamiento, una manera de hablar, una manera de actuar, una manera de comportarnos. ¿Por qué? Porque nos estamos pareciendo a lo que nosotros nos estamos nutriendo. Del Señor Jesús nunca sale nada malo. Todo es bueno. Y si nosotros estamos pegados a Él, nosotros nos vamos a parecer a Él. Nosotros vamos a dar fruto. Nosotros vamos a dar testimonio de lo que Jesús es. En estos tiempos que vivimos es tan difícil. Porque la gente quiere servir a Dios o seguir a Dios a su propia manera. A su propia razón. Pero la Biblia dice, el que permanece en mí como yo en él, está hablando de Jesús y el Padre, dará mucho fruto. Porque separados de Dios no podemos hacer nada. Podemos llamarnos cristianos, pero no hay fruto en nosotros. Podemos cargar una Biblia, pero no hay fruto en nosotros. Los frutos, la Biblia dice, frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento lleva para mi vida un cambio de mente, un cambio radical en mí. El arrepentimiento me lleva, hermanos, a ser una nueva persona en Jesús. No podemos vivir siendo la persona de antes.
Si en el mundo hacíamos o deshacíamos o mentíamos o hacíamos lo otro, en el cristianismo no debe de existir eso. Significa que no estamos permaneciendo en el Señor. Porque un palo de mango, un árbol de mango no puede dar manzana. Un árbol de pera no puede dar sandía. Y si nosotros somos hijos de Dios, daremos fruto de lo que hay en nosotros, que es Jesucristo. Amén. Toda rama que es cortada del árbol no puede dar fruto. No puede nutrirse. No puede estar lleno de esa vid. Y cuando nosotros no estamos conectados, se seca. ¿Usted ha visto alguna planta que usted le corta una rama o corta una rosa? ¿Qué pasa cuando usted la corta o la quita de su tierra? ¿Qué sucede al tiempo? ¿Verdad? Empieza aquella hermosa rosa o aquella hermosa flor que era verdecita o era amarilla o como cualquier hermosa rosa, y empieza a decaer, y empieza a decaer. Es la misma rosa, es la misma flor, es la misma planta, pero empieza a decaer y empieza a decaer hasta que un momento a otro se cae un pétalo y empieza a secarse la rama. ¿Por qué? Porque no se está nutriendo. La vida del cristiano es lo mismo. El que no vive cerca de Dios, el que no vive conectado del Señor, se va a secar. Nosotros queremos vivir con glorias del ayer, queremos vivir con cosas del pasado, que hicimos ayuno, que predicábamos hace 10 años y ahora no estamos haciendo nada, que leíamos la Biblia y la teníamos rayada y ahora ni le entendemos dónde queda Tesalonicenses. Y usted le dice, busque Primera de Samuel y lo está buscando en Apocalipsis, porque no hay una permanencia en la búsqueda de Dios. Por eso, si no estamos conectados con Él, nos vamos a secar. Por eso hay cristianos secos, hermano. Hay cristianos secos. No son movidos por la presencia de Dios. La presencia de Dios puede estar y ellos, hermanos, como que no pasa nada. Y la gente dice, qué aburrido está el culto, pero es que no es el culto. Es uno, porque está seco. En la pandemia, mucha gente se secó. Y mucha gente no ha querido estar pegado al Señor, no ha querido permanecer en el Señor. Y se ha secado. Como hoy en día usted va a muchos lugares y usted mira a cristianos que antes le hablaban bonito del Señor, que le hablaban bonito de la Biblia, que lo que había dentro de su corazón era hablar de Dios. La palabra de Dios la empezaban a jugar, la empezaban a dar. Y hoy lo que empiezan a decir son malas palabras. Lo que empiezan a decir son quejas. Lo que empiezan a decir es lo que está haciendo el vecino, lo que está haciendo fulano. ¿Por qué no hablamos de la palabra? Porque somos cristianos secos. Porque no estamos pegados a la vid. El secreto para dar fruto, hermanos, en esta vida que estamos nosotros, es permanecer en Jesús. Es mantenernos conectados en Él, siempre. Porque usted conecta ese ventilador, hermano, y mientras haya fluido eléctrico va a funcionar. Pero si se va la luz, el fluido eléctrico deja de funcionar. Si lo conecta donde está alimentado el tomacorriente, va a dejar de funcionar. Si nosotros nos desconectamos del Señor, dejaremos de funcionar. Dejaremos de crecer, porque el evangelio del reino de Dios es de crecimiento, no de estancamiento, es de avance, es de seguir avanzando, es de seguir, hermanos, luchando, es de seguir perseverando. En mí tiene que haber un cambio, en mí tiene que haber una transformación de que Cristo está en mí. Su nombre. ¿Cómo podemos mantenernos en Él? ¿Cómo podemos estar conectados en Él? Comprometiéndonos diariamente con Jesús. No con el hombre, sino que con Jesús. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os por las misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Diariamente yo me tengo que comprometer con el Señor. Todos los días de mi vida me tengo que comprometer como un sacrificio vivo.
Cuando habla del cuerpo, hermano, está hablando que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Si usted viene a Cristo, viene un santo a vivir en usted. Entonces, este cuerpo, este templo, tiene que estar, hermanos, en un ambiente donde el Espíritu Santo se sienta bien. Porque muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros lo tenemos ahí todo que no hace nada, porque nosotros mismos con nuestro pecado hacemos que Él no haga nada. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y dice que nosotros somos sacrificio vivo, todos los días tiene que morir el yo. Todos los días tiene que morir el ego de uno. Es un sacrificio que yo traigo al Señor. El morir a lo que a mí me gusta. El morir a la atención. El morir a lo que yo creo que está bueno. Que la misma Biblia está equivocada. Muchas veces pensamos nosotros que la Biblia está mal escrita. Y es porque el mismo pecado no nos deja ver lo que Dios dice en su palabra. Hoy escuchaba a un pastor decir que estaba hablando con estas personas, unas personas ahí, en decir que la Biblia se había equivocado. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no va a cambiar porque yo quiera que cambie, porque cambie. Aunque el Señor a mí me ame, pero si yo ando en pecado, la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. No va a cambiar por más que me ame. No se va a dejar de cumplir una tilde, una coma, por más que me ame, se cumplirá, porque su palabra es infalible. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer para siempre. Jesús mismo, el Santo, tuvo que morir por mis pecados, porque se hizo pecado por mí. Tuvo que morir, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si al mismo Jesús en la cruz, el Señor lo vio y le dolió en el corazón ver a su Hijo por mis pecados ahí en la cruz, pero allí tenía que morir por mis pecados. O sea, no va a cambiar su palabra por mí. Su palabra no la va a cambiar, ay, pobrecito Junior, que mejor, que siga pecando, que diga lo que quiera, de todos modos. No, la palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El alma que vive en el pecado, que vive en el odio, que vive en la falta de perdón, que vive en esto y en lo otro, ciertamente morirá. Por eso yo debo de comprometerme. No hay mayor bendición que estar en Jesús. No hay mayor seguridad. No hay mayor victoria que mi vida esté en Jesús. Como aquella canción que dice, mi vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en Él. Mi vida en Él está más segura. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Diariamente tiene que haber ese compromiso. Tiene que haber demostraciones exteriores e interior. Mucha gente dice, no, es que Dios me ama como soy. Es que si Dios me ama, me tiene que aceptar con este agrio de carácter. Hay una canción que me dan ganas de reír, que dice que el cristiano no puede estar enojado porque le van a salir arrugas. Hay cristianos jóvenes que parecen viejos y hay cristianos ya de edades que parecen jóvenes, porque el corazón alegre hermosa el rostro, pero la gente que vive amargada se le hace el ceño fruncido, ¿sí? Un montón de patitas de gallo por aquí, se ríe y todo aquí se le arruga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vivimos conectados. Tiene que haber demostración interna y sale hacia afuera. Lo que está dentro de mí es expresado en mi exterior. Si en mí está Jesús, es lo que va a salir de mí hacia afuera. Pero si yo estoy hoy en el culto y salgo después de la iglesia a empezar a hablar de fulano, de mengano, de sultano, o a decirle, pero es que usted hace 3 años me hizo esto, hermano, usted no ha cambiado absolutamente nada.
¿Solo de qué? De ropa. Comprometiéndome. Hermano, si yo me desconecto de Dios, si yo no busco a Dios, yo voy a hacer terribles cosas. Y haré cosas que jamás pensé en mi vida que iba a hacer. Que jamás en mi mente se me iban a cruzar que las iba a hacer. Pero cuando vivimos conectaditos del Señor, vamos a tener temor de ofender a Dios. Y al que le conviene estar cerca del Señor es a uno, hermano. Si yo me acerco al Señor, Él se acercará a mí. Si yo le busco, Él se va a dejar encontrar. Y entonces el Señor me va a evitar tanto dolor en mi vida. Tanto fracaso en mi vida. Yo me quiero ir por aquí porque el mundo dice que es por aquí. Yo me voy porque el mundo lo que ofrece. Este es más fácil, el mundo es más fácil. Ser cristiano es yuca, es difícil. ¿Cómo yo voy a dejar de bailar? ¿Cómo yo voy a dejar de escuchar música? Si a mí me encantan esas músicas de Pedro Fernández, de Alejandro Fernández, no sé de quién más. A mí me encantan las músicas del conejo, le llaman ¿cómo? Me encanta ver esas músicas. Como yo, no, si las canciones de la iglesia son aburridas. De Jesús Adrián, de las canciones viejitas, nada, aburridas. No, hermano. Entonces, como Dios me quiere enderezar. ¿Por qué me quiere enderezar, papito? Porque no quiere que yo me pierda. Dígame usted que antes de conocer al Señor, ¿cuántas cosas malas hizo, hermano? Que usted no sé alguna vez si dijo, si pudiera retroceder el tiempo, no haría tal cosa. ¿Le ha escuchado usted a alguien de ir así? En el espejo se ha visto. Si no hubiera hecho eso, si pudiera, no haría eso. Si pudiera, no me hubiera metido con mengano o con sutana. Si pudiera, no hubiera hecho eso. Si pudiera, pero ya. Porque sabe de dónde Dios lo sacó. Y después queda el consejero de los hijos uno. Ya no haga eso. Mire que yo llevé ese golpe. No lo haga. Uno sin Dios es como esos animalitos que andan allí en las calles, que no tienen quien los metan al corral. Y están expuestos a que los maten, a que se los roben. Así es la vida del hombre, de la mujer que quiere hacer su vida a su manera. A mí me han dicho un sinnúmero de veces personas, es que es mi vida y la voy a hacer como yo quiera. Y después uno se da cuenta de un desastre de vida y después dicen, si hubiera hecho caso, si hubiera conocido a Jesús, si le hubiera dado oportunidad a Jesús en mi vida, las cosas serían otras. Hay personas que dicen, yo mejor le hubiera entregado mi vida a Jesús desde temprano y no hubiera hecho eso. Y es cierto, hermano, porque el Señor es quien ordena nuestros pasos. Si nosotros vivimos bajo la voluntad del Señor, todo nos irá bien. Me decía una persona, pastor, pero yo que no miro que fulano, que mengano, que no busca, tiene pisto, tiene casa, tiene carro. ¿Y nosotros qué pasa? La bendición la puede tener cualquier impío, pero la mayor bendición que un cristiano puede tener es la salvación. Que nosotros siempre nos vamos por el billete, siempre nos vamos por el último modelo del carro, o los zapatos que anda, o la ropa que anda. Eso está bien, las bendiciones están bien, pero la mayor bendición es la salvación. La mayor bendición es que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Cuando Jesús vino y preparó a los 70, dice que fueron de 2 en 2 a las provincias. Y allá venían ellos, maestro, maestro. Ajá, hijos míos. Mira que en tu nombre se nos sujetan los demonios. Mira que oramos por un ciego y recobró la vista. Mira que oramos por un leproso y su piel como la de un bebé. ¡Qué hermoso, Señor! Jesús les dijo, ¡qué bueno, hijos! Pero alégrense que su nombre estén escritos en el libro. Una vez, un familiar mío
soñó que, no fue un familiar mío, sino que yo estaba en un lugar pastoreando allá en Santa Ana. Y dice que había una gran fila, una inmensa fila, para entrar a una ciudad hermosa, hermano. Podría ser la Nueva Jerusalén, no sé, pero dice que era bella, hermosísima y resplandecía la ciudad. Dice que había una fila y había un inmensamente libro, hermano. Y ahí había una fila, cada persona estaba en la fila, todo el mundo estaba en la fila. Pero estaban viendo a la persona, tu nombre, le decía, fulano de tal, aquí está, le pasa, entra, y entraba a la ciudad. Pasaba el otro, fulano de tal, aquí está, pasa, entra. Y seguía un hermano seguía ahí. Fulano de tal, no, fíjate que no estás. Aparece como borrado aquí. Mira, hermano, ese hombre lloraba en el sueño. Y cristiano, hermano. Cristiano. Nosotros debemos de permanecer en Jesús. Y que nuestro nombre siga escrito en el libro. Mucha gente dice que no se puede borrar, pero la Biblia dice, y el que no se haya escrito en el libro, pues, de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué significa eso? Se borró, hermano. Por eso habla de permanecer. Hablé de permanecer. ¿Por qué permanecer? Porque yo puedo decir, no, ya no quiero, estoy cansado. Ya no quiero seguir a la iglesia, ya no quiero seguir al Señor. Mejor soy diablo. Permanecer. Pegado al Señor. Yo me tengo que parecer al Señor. Tiene que haber un cambio en mi vida. Y es que la tendencia del ser humano, la tendencia del hombre, es vivir para uno mismo. Y uno dice, no, yo voy a vivir para mí. Yo he vivido para otro, yo voy a vivir para mí. O sea, la tendencia de uno es eso. Vivir para uno, el mismo ego. No ser dependientes de él. Queremos depender de nuestra propia astucia, como decía el Chapulín Colorado. No contaban con mi propia astucia. Esto es vivir dependiente de él. Otro punto, hermanos, para poder permanecer es hablar con Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. ¿Cómo será esto, orar sin cesar? ¿Era que no voy a trabajar? ¿Era que no voy a hacer esto? No, hermano, usted está en su casa y usted está orando, hablando con el Señor. Está usted echando tortilla, usted está hablando con el Señor. Va usted para la universidad y usted dice, Señor, ayúdame, dame inteligencia. Usted está hablando con el Señor. Usted está, hermano, en un lugar donde nadie lo mira, usted está hablando con el Señor. Usted está en el baño, usted está hablando con el Señor. Hablar con Jesús. Cuando nosotros platicamos con el Señor, oramos con el Señor, no dejaremos espacios vacíos para que el enemigo venga y entre a nuestra mente y a nuestro corazón a dañar nuestra relación con Dios. Cuando nosotros dejamos de orar, tenemos ausencia entonces de la revelación que Dios tiene para mi vida, de lo que Dios quiere decirme a mí. Por ejemplo, hermanos, el hablar con Dios es como cuando usted habla con su esposo, su esposa, con sus hijos, con un amigo. O sea, no va a saber nada mientras no se lo dice. No va a conocer nada mientras no se lo exprese. Entonces, cuando uno habla con Jesús, Jesús me expresa, Jesús me dice qué debo de hacer. Y yo también, Señor, heme aquí, ¿qué debo de hacer? Porque yo no le voy a decir al Señor, usted haga esto, no. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? En cada momento, dígale al Señor que usted le ama. Dígale al Señor que usted está agradecida por las bendiciones que el Señor le ha dado. Que no nos merecemos, pero Él se place para darnos. Por la sabiduría. Pidámosle sabiduría al Señor. Pidámonos que el Señor nos dé sabiduría para este camino, hermanos, que es tan complicado. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero con fe, creyendo, no dudando. Salomón pidió eso, hermano. Usted sabe bien la historia, ¿eh? El Señor le dijo, ¿qué quiere de Salomón? Pisto, riqueza, fama, poder, te lo voy a dar. Pida lo que quieras, lo que quieras.
Señor, yo no quiero eso. Yo no quiero dinero. Yo no quiero fama. Dame sabiduría. Dame sabiduría para guiar a esta nación tan rebelde. Dame sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y entonces el Señor se asombró, Jehová, y le dijo: te daré sabiduría y te daré riqueza, te daré fama, te daré poder, te daré victoria. Por falta de sabiduría nosotros hemos hecho negocios y nos ha ido, también hemos quebrado. Hemos tomado decisiones que nos arrepentimos de haberlas hecho. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría. Otra cosa es: escuche a Jesús, hermano. Escuche al Señor. Usted habla, pero también escuche al Señor. Porque el Señor puede hablarnos a nosotros. Él puede hablar a nuestro corazón. El Señor nos habla por medio del Espíritu Santo. El Señor nos habla por medio de su palabra. El Señor nos habla leyéndola. El Señor nos habla meditando en ella. Meditando en su palabra. Si dedicamos más tiempo, hermanos, a otras cosas, no vamos a escuchar su voz. Porque uno quiere que el Señor se baje y que se mire una luz inmensa que llene la habitación donde estamos. Pero no nos hemos olvidado de que la voz de Dios está escrita aquí. Su palabra nos habla. Su palabra nos transforma. Su palabra nos cambia. Su palabra nos hace que nuestros caminos sean enderezados a toda justicia y a toda verdad. Cuando estoy conectado con el Señor, cuando yo estoy pegado a la vid que es el Señor, entonces yo ahí empiezo a tener vida en verdad. Cuando me conecto con Dios tengo paz. Cuando me conecto con el Señor tengo nuevas fuerzas. Cuando me conecto con el Señor, como de Él sale todo lo bueno, entonces yo empiezo a tener salud. Salud. Un ejemplo grande es aquella mujer que tenía 12 años de padecer de hemorragia, de flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía, herencias, qué sé yo, tenía su esposo, la Biblia no lo dice, pero me imagino que lo tuvo y la dejó. Sus amistades la dejaron y quedó en la ruina, quedó en la calle. Pero ella dijo: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana, seré salva. Y cuando pasó el maestro, dice la Biblia que le tocó. Y la respuesta del Señor, cuando se dio vuelta, le dijo: ¿quién me ha tocado? La pregunta que Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le decía: maestro, ¿por qué preguntas si la multitud te aprieta? Pero es que el toque de esa mujer era tan diferente. Era lleno de fe. Quizás había mucho dolor. El toque fue diferente. Y la respuesta de Jesús fue: que poder salió de mí. Cuando uno viene y está conectado, el poder, los milagros empiezan a ocurrir en nuestra vida. No solamente físico, sino espirituales, milagros sobrenaturales en nuestra vida. Empieza a haber prosperidad, no solamente económica, sino espiritualmente. Nuestra familia empieza a ser bendita. Nuestra familia alcanza eso que yo estoy buscando al Señor. Si ustedes, mis hermanos buscan a Dios con todo su corazón, su familia, por más lejos que esté, alcanzará ese favor que Dios ha puesto en su vida. Porque es parte de la misericordia de Dios que alcanza mis generaciones. Alcanza mi generación. Cuando yo busco al Señor, alcanza a mis hijos, los hijos de mis hijos. Si le busco de todo corazón. También cuando yo vivo y permanezco en Él, soy libre del mal, de la acechanza, del pensamiento de maldad, del que quiere derramar sangre de esto y de lo otro. Yo soy librado. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido matarnos y el Señor ha puesto un vallado, ha puesto muros de fuego alrededor nuestro y no puede hacer nada el enemigo en contra de nosotros? Porque el Señor nos ha librado, nos libra de todo mal. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Yo quiero invitarle a usted que diga conmigo fuertemente. Diga conmigo así,
tan fuerte. Diga, yo declaro con todo mi corazón que gracias al amor y al sacrificio que Jesús hizo por mí, hoy estoy conectado con Dios. Diga conmigo, hoy recibo respuestas sobrenaturales. Hoy veo sus maravillas. Hoy recibo, diga, su respuesta a mi oración, a mi clamor, a mi petición. Hoy declaro, diga, que Él bendice mi camino. Hoy aprendo a confiar en su palabra. Cada minuto de mi existencia voy a estar conectado con el Señor. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Désela fuerte al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús.